Había una vez un joven monje que vivía en un monasterio escondido en lo profundo de las montañas, donde la neblina y el canto de los pájaros eran sus únicos compañeros en la soledad de la naturaleza. Cada día, seguía con devoción los rituales del monasterio, meditaba al amanecer, cuidaba los jardines y estudiaba los sutras. Era diligente, obediente y respetado por sus compañeros y maestros. Pero, a pesar de su aparente serenidad, algo inquietaba su corazón. Aunque el monasterio era un refugio de paz, apartado del ruido y el caos del mundo exterior, el joven monje sentía un vacío que no podía entender. Mientras sus compañeros hablaban con entusiasmo sobre alcanzar la iluminación y compartir sus avances en el camino espiritual, él permanecía en silencio, atrapado en una maraña de pensamientos que no lograba desatar. Su mente, en lugar de encontrar calma en la meditación, era un torbellino de dudas que lo perturban constantemente. Se preguntaba, ¿cómo es posible encontrar la paz en un mundo lleno de sufrimiento? El monje había visto a viajeros que llegaban al monasterio buscando alivio para sus penas, y a veces sus historias de dolor y pérdida lo dejaban profundamente afectado. Pensaba en las guerras, las enfermedades y la muerte que acechaban más allá de las montañas. Por más que intentaba concentrarse en su práctica, no podía dejar de sentir que el sufrimiento del mundo era ineludible. ¿Cómo podía aspirar a la iluminación si, en el fondo, sentía que la verdadera paz era inalcanzable? Cada noche, mientras los otros monjes descansaban en tranquilidad, él se quedaba despierto, mirando la luz de la luna colarse por las ventanas del monasterio. Su mente seguía repitiendo la misma pregunta: ¿es posible realmente alcanzar la paz interior, o es solo una ilusión que perseguimos sin jamás alcanzarla? Esta duda comenzó a carcomerlo, a pesar de su dedicación. Se preguntaba si el problema era el mismo. Quizás había algo que no estaba entendiendo, algún secreto que los demás monjes conocían pero que a él se le escapaba. Y así, su inquietud creció como una sombra que lo seguía a todas partes, incluso durante sus horas de meditación. Aunque su rostro mostraba serenidad, su corazón estaba inquieto, atrapado entre la búsqueda de la verdad y el temor de que tal verdad no existiera. Un día, mientras el joven monje se sentaba en silencio a orillas de un río, buscando calmar su mente a través de la meditación, algo inesperado llamó su atención. En lugar de la serenidad habitual del paisaje, su mirada se fijó en una pequeña rana que intentaba cruzar el caudal. Saltaba de una roca a otra con precisión, y en cada uno de sus saltos parecía que alcanzaría la orilla opuesta. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de lograrlo, resbalaba y caía al agua. El río, aunque no era muy profundo, tenía una corriente lo suficientemente fuerte como para arrastrar a la rana río abajo, alejándola cada vez más de su destino. Sin embargo, la rana no se dejaba vencer. Con una determinación que impresionaba al monje, la criatura volvía a nadar contra la corriente, se aferraba a una roca y lo intentaba de nuevo. Una y otra vez. Cada nuevo intento, la rana parecía más débil, pero jamás abandonaba su propósito. En cada caída, en cada desliz, se levantaba, saltaba y luchaba por avanzar. El monje, fascinado, dejó de lado su meditación formal y se concentró por completo en la pequeña batalla que se desarrollaba ante sus ojos. A medida que la rana repetía sus intentos, algo en la mente del monje empezó a cambiar. Se preguntó por qué esa criatura, tan pequeña y frágil en comparación con la fuerza del agua, no se rendía. ¿De dónde sacaba la fuerza para intentarlo una y otra vez, a pesar de los repetidos fracasos? ¿Qué la impulsaba a seguir luchando, cuando cualquier otro ser podría haber desistido después de tantos intentos fallidos? A medida que el monje contemplaba la escena, la rana seguía en su empeño. Y tras incontables caídas y deslices, tras ser arrastrada por la corriente una y otra vez, finalmente logró lo impensable. Con un último y agotador salto, la rana llegó a la orilla opuesta. Exhausta, pero triunfante, se quedó inmóvil por un momento, como si también estuviera procesando su victoria. El monje, aún impresionado por lo que acababa de presenciar, se quedó en silencio, con el sonido del río fluyendo a su alrededor.
Aquel simple acto de perseverancia lo había conmovido profundamente. Algo en el interior del monje cambió en ese instante. Esa pequeña rana, en su lucha constante contra la corriente, había logrado algo más que cruzar el río, había dejado una lección imperecedera en el corazón del monje. Mientras regresaba lentamente a su meditación, el monje se hizo una pregunta que resonó en lo más profundo de su ser: ¿qué me hace diferente de esa rana? Ella no se rinde ante la corriente, mientras yo, en mi búsqueda de la paz, me siento derrotado por mis propios pensamientos. Esta pregunta lo golpeó como un rayo. Se dio cuenta de que él, al igual que la rana, se enfrentaba a una corriente. Pero su corriente no era de agua, sino de pensamientos, miedos y dudas que constantemente lo arrastraban lejos de la paz que tanto anhelaba. En lugar de luchar y seguir adelante como la rana, él había permitido que esas corrientes internas lo vencieran. Cada vez que un pensamiento perturbador surgía en su mente, en lugar de enfrentarlo, se rendía ante él, dejando que lo llevara a un lugar de inquietud y duda. La imagen de la rana quedó grabada en su mente, no solo como un recuerdo, sino como un símbolo de perseverancia y fortaleza. Desde ese momento, el monje decidió que, en lugar de ser arrastrado por la corriente de sus pensamientos, debía aprender a luchar contra ellos con la misma determinación que había visto en esa pequeña criatura. Comprendió que el camino hacia la paz interior no era una senda sin obstáculos, sino una serie de pequeños saltos, algunos exitosos y otros fallidos, pero siempre con el mismo objetivo en mente: no rendirse jamás. El monje se levantó, aún contemplando el río, y con una sonrisa suave en su rostro, se prometió a sí mismo que, al igual que la rana, él también cruzaría sus propios ríos interiores. Sin importar cuántas veces la corriente lo arrastrara de vuelta. Esa misma noche, con el peso de su revelación aún fresco en su corazón, el joven monje se dirigió a la humilde morada de su maestro, un sabio anciano que había pasado gran parte de su vida en el monasterio. Este maestro no solo era conocido por su vasta sabiduría, sino por su serenidad imperturbable y su habilidad para guiar a los monjes más jóvenes en su viaje espiritual. Había sido testigo de las luchas y triunfos de muchos discípulos, acompañándolos en su búsqueda de la iluminación. El monje, con el corazón agitado pero resuelto, encontró al anciano sentado en su pequeña cabaña de madera, iluminada solo por la suave luz de una lámpara de aceite. El maestro, como si sintiera la inquietud de su discípulo antes de que éste siquiera hablara, lo invitó a sentarse frente a él con una mirada cálida y comprensiva. «Maestro», comenzó el joven monje, inclinando la cabeza en señal de respeto. «He meditado durante años, he seguido las enseñanzas, y me he entregado a la búsqueda de la paz interior. Pero aún así, mi mente sigue siendo un campo de batalla. Cada día lucho con mis pensamientos, mis miedos y mis dudas. No encuentro la paz de la que todos hablan, la serenidad que usted y los demás parecen haber alcanzado. ¿Qué hago mal?». El maestro, escuchando con atención, se mantuvo en silencio por un momento, permitiendo que el peso de las palabras de su discípulo resonara en la pequeña habitación. Su mirada era suave, pero profunda, como si estuviera observando no solo al joven que tenía frente a él, sino también las luchas internas que lo consumían. Finalmente, habló con voz tranquila, pero llena de una sabiduría que solo los años podían otorgar. «Ah, joven», comenzó el anciano, «todos los que buscan la iluminación llegan a este punto, donde sienten que sus esfuerzos son inútiles, que la paz está fuera de su alcance. Pero déjame preguntarte algo. Cuando te sientas a meditar, ¿qué es lo que esperas encontrar?». El monje, algo sorprendido por la pregunta, reflexionó por un momento antes de responder. «Espero encontrar calma, maestro. Espero que mi mente se serene, que mis pensamientos desaparezcan, y que el sufrimiento que siento se disipe». El maestro asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. «Tu error», continuó el anciano, «no es la meditación en sí, sino tu expectativa de ella. Crees que la paz es la ausencia total de conflicto, que los pensamientos y las emociones desaparecerán como nubes en el cielo.
Pero la verdadera paz no es evitar el sufrimiento o escapar de los pensamientos, sino aprender a estar en medio de ellos sin ser arrastrado por la corriente. El monje lo miraba atentamente, tratando de comprender el significado profundo de sus palabras. «Recuerda la rana que viste hoy en el río», prosiguió el maestro, con una sonrisa que revelaba que ya conocía la experiencia de su discípulo sin necesidad de que éste se la relatara. La rana no luchaba contra el río con la expectativa de que la corriente desapareciera. No esperaba que el río dejara de fluir para poder cruzarlo. Simplemente aceptaba la realidad del río y, a pesar de ello, seguía adelante. Su éxito no residía en detener el agua, sino en encontrar su equilibrio dentro de la corriente. El monje sintió una chispa de entendimiento, pero aún quedaban dudas en su mente. «Pero maestro», replicó, «¿cómo puedo aprender a no ser arrastrado por mis pensamientos y emociones? A veces son tan abrumadores que siento que no tengo control». El maestro asintió una vez más, como si ya hubiera anticipado esa pregunta. «La clave no es controlar o reprimir tus pensamientos, joven, sino observarlos con desapego, como si fueran hojas flotando en el río de tu mente. No te aferres a ellos, no los rechaces. Simplemente déjalos pasar. El río de la mente nunca se detiene, pero tú no eres el río. Tú eres como la rana, que no se identifica con el agua, sino que sigue saltando de roca en roca, avanzando poco a poco». El silencio llenó la habitación por unos momentos mientras el monje reflexionaba sobre las palabras de su maestro. Algo en su interior comenzó a hacer clic. No era su mente lo que necesitaba cambiar, sino su relación con ella. No necesitaba una mente sin pensamientos, sin dudas, sin conflictos. Lo que necesitaba era aprender a estar en paz en medio de todo eso. El maestro, viendo que su discípulo comenzaba a comprender, añadió una última enseñanza. La paz no es un destino al que llegas, sino la forma en que caminas por el sendero. No te enfoques en lo que crees que debería ser la meditación, ni en lo que esperas alcanzar. Simplemente siéntate, observa, y aprende a aceptar el flujo de la vida tal como es. Así como la rana acepta el río, tú debes aceptar tu mente. La verdadera paz no se encuentra fuera del río, sino en la capacidad de cruzarlo, una roca a la vez, sin miedo a la corriente. El monje, con los ojos brillantes y el corazón aliviado, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Esa noche, mientras regresaba a su celda, sentía por primera vez en mucho tiempo una sensación de ligera paz. No porque hubiera resuelto todos sus problemas, sino porque comprendía ahora que la lucha interna no era algo que debía temer, sino algo que debía aprender a aceptar. Desde ese momento, su práctica de la meditación cambió. Ya no se esforzaba por alcanzar un estado ideal, sino que se permitía simplemente ser, dejando que sus pensamientos fluyeran sin aferrarse a ellos, como la corriente del río que nunca deja de moverse, pero que ya no lo arrastraba. El maestro, con su habitual sonrisa serena y los ojos llenos de la sabiduría que solo los años podían otorgar, colocó suavemente su mano sobre el hombro del joven monje, guiándolo fuera de la sala hacia el jardín del templo. Era una noche tranquila, y el aire fresco de la montaña llenaba el ambiente con una paz natural que contrastaba con la inquietud en el corazón del discípulo. Bajo la luz suave de la luna, se sentaron juntos al pie de un viejo árbol de cerezos que, a pesar de los años, se mantenía firme y robusto, extendiendo sus ramas hacia el cielo. El maestro, con los ojos fijos en el vasto cielo nocturno, habló con calma, pero cada palabra que pronunciaba parecía resonar profundamente en el alma del monje. «Todos buscamos la paz», comenzó el anciano, «y muchos creen que la encontrarán cuando todo a su alrededor esté en armonía, cuando no haya problemas, conflictos ni perturbaciones. Creen que si logran controlar las circunstancias externas, encontrarán la calma interna. Pero pocos se dan cuenta de que la paz no es algo que se encuentra afuera. El mundo siempre estará en movimiento, como el río que viste hoy. La verdadera paz reside en cómo enfrentas tus propias tormentas internas, no en cómo intentas controlar las olas que te rodean». El monje, sentado en silencio junto a su maestro,
recordó claramente a la pequeña rana luchando contra la corriente del río. Cada vez que caía, se levantaba de nuevo. No maldecía al agua, no luchaba contra el caudal con desesperación. Simplemente se levantaba y volvía a intentarlo, sin quejarse, sin rendirse. A medida que el maestro hablaba, las piezas de ese momento comenzaron a unirse en la mente del joven. Piensa en la rana que viste hoy, continuó el maestro, dirigiendo una mirada sabia hacia su discípulo. ¿Acaso dejó que la corriente la venciera? ¿Acaso se detuvo a lamentar lo difícil que era su viaje o se preocupó por lo fuerte que era el río? No. La rana no perdió tiempo en pensar en las dificultades que enfrentaba. No permitía que su destino fuera determinado por el agua o las rocas. Su destino estaba marcado por una sola cosa, su deseo de seguir adelante, de alcanzar la otra orilla. El joven monje permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Comprendió entonces algo esencial, algo que había estado buscando durante tanto tiempo pero que siempre había parecido eludirlo. La lucha no era con el mundo ni con las circunstancias que lo rodeaban. El río de la vida siempre fluiría, y siempre habría corrientes, tormentas y obstáculos. La verdadera batalla estaba dentro de él, en su forma de enfrentarse a esas dificultades, en sus expectativas de cómo deberían ser las cosas, y en su resistencia a aceptar las cosas tal como eran. El maestro, percibiendo el cambio en la comprensión de su discípulo, continuó con voz suave pero firme. El problema, querido discípulo, no es que enfrentes dificultades o que tu mente se llene de pensamientos y dudas. Eso es parte de la naturaleza humana. El verdadero problema es que esperas que todo esté en calma para encontrar la paz. Esperas que la orilla esté libre de rocas, que el agua no tenga corriente, que el cielo esté siempre despejado. Pero la paz no surge cuando todo está perfectamente alineado a tu favor. Surge cuando aprendes a mantener el equilibrio dentro de ti, aun cuando el mundo exterior esté en caos. Las palabras del maestro se sintieron como un bálsamo para el monje, que hasta ese momento había buscado fuera de sí mismo la solución a su agitación interior. Pensaba que la iluminación y la paz interior llegaban cuando la mente estaba en completo silencio, cuando las dudas y los miedos se disipaban. Pero ahora entendía que esos pensamientos, esos miedos, no eran enemigos que debía eliminar, sino parte del flujo natural de la vida. La paz, en realidad, era la capacidad de estar en el centro de ese flujo, sin dejarse arrastrar. El anciano, viendo que su discípulo había empezado a comprender la lección, le lanzó una última reflexión. La rana no pensaba en si lograría llegar o no a la orilla, simplemente actuaba con lo que tenía. No se preguntaba si era capaz, ni se preocupaba por el próximo salto. Solo hacía lo que debía hacer en ese momento, sin juzgar si era suficiente o no. Así es como deberías enfrentarte a tus pensamientos y emociones, sin juzgarlos, sin resistirlos. Simplemente obsérvalos y sigue adelante. Cada salto que das es suficiente, porque la verdadera paz no está en llegar a la orilla, sino en tu disposición a seguir avanzando sin rendirte. El joven monje, con los ojos llenos de gratitud y una nueva claridad, inclinó la cabeza frente a su maestro. En ese momento, algo profundo cambió dentro de él. Comprendió que su búsqueda no debía enfocarse en eliminar sus dudas o sus miedos, sino en aceptar su presencia y avanzar a pesar de ellos, con la misma determinación que la rana en el río. Decidió que ya no buscaría la paz en las circunstancias externas, ni en un ideal inalcanzable de perfección. Ahora sabía que la verdadera paz solo podía encontrarse dentro, en su capacidad de mantenerse firme en medio de la corriente, tal como la rana que sigue saltando, sin rendirse ante la fuerza del agua. El joven monje, con una sonrisa tranquila en los labios, se levantó de su asiento junto al maestro, sintiendo que había dado un salto más hacia la comprensión de su propio camino. Desde ese momento, ya no temería las corrientes de la vida, ni los pensamientos turbulentos que cruzaban su mente. Sabía que, como la rana, siempre podía encontrar una roca en la que apoyarse y seguir adelante, una y otra vez, hasta alcanzar su propia paz. Y desde ese día, el monje continuó meditando cada mañana,
pero esta vez lo hacía con una nueva comprensión que transformó su práctica. Ya no se sentía frustrado cuando su mente se desviaba, cuando los pensamientos perturbadores aparecían o cuando las dudas lo asaltaban. Ahora sabía que estos momentos no eran fracasos, sino parte natural de su camino. Cada pensamiento, cada duda, era como una roca en el río, un obstáculo momentáneo que podía superar con paciencia y determinación. El monje comprendió que no importaba cuántas veces cayera en la corriente de sus pensamientos, en la agitación o en el miedo. Lo importante era su capacidad para levantarse, sacudirse el agua y seguir adelante. Cada vez que su mente lo arrastraba, ya no luchaba contra ella, en lugar de eso, observaba sus pensamientos con calma, como nubes que pasan por el cielo o como el río que siempre fluye sin cesar. Aprendió a aceptarse a sí mismo y a su mente tal como eran, sin esperar la perfección, sin esperar que la paz llegara de repente. Entendió que la verdadera fuerza no estaba en evitar las corrientes internas, sino en no dejarse vencer por ellas. Sabía que la paz no era un destino final, sino una serie de pequeños momentos en los que decidía, una y otra vez, seguir adelante, sin rendirse ante la corriente de su propia mente. ¿Y tú? ¿Estás dejando que la corriente de la vida te arrastre, o estás listo para saltar una y otra vez, sin rendirte? Si esta historia te ha inspirado, déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias que te ayuden a ver la vida desde una nueva perspectiva. Nos vemos en el siguiente video.